trasladamos a Manchay con Leslie Rosas, un caso muy grave del que nos venía comentando a lo largo de esta madrugada. Contigo, Leslie. Así es, Pedro. Como bien mencionas, un caso que requiere una investigación célere porque se trata de un menor de 17 años que es trasladado aquí a la comisaría de Manchay luego de una denuncia por presunto robo. Esto ocurre la madrugada del sábado. Casi 2 días después, lo que encuentra la familia de este joven, este menor de 17 años, al buscarlo al interior de la carceleta, es a un joven completamente inconsciente, prácticamente sin signos vitales. Ante una diligencia, además, poca, apremiante por parte de la policía, lo llevan hasta la posta médica más cercana, en donde solo certifican la muerte de este menor de edad, que hasta el momento se viene investigando. Los agentes que se encontraban al interior de esta comisaría no han podido brindarle ningún tipo de explicación a los padres de familia que en estos momentos me acompañan. Hemos estado toda la madrugada, el equipo de Latina Noticias, con ellos, acompañándolos en todas estas diligencias. Buenos días, les agradezco mucho la diligencia, la deferencia de estar aquí con nosotros contándonos sus testimonios. Lamentamos mucho lo ocurrido, nuestras condolencias, por favor, señor Javier. Cuéntenos en estos momentos qué es lo que ustedes están denunciando. Señorita, en este momento lo que estoy denunciando es que se esclarezca la pérdida de mi hijo, ¿no? ¿Por qué entra a la comisaría caminando bien, en vida, y lo tienen que sacar después de 2 días muerto? Ya simplemente acá en la comisaría, por negligencia o por tanto golpe que los policías le han puesto a mi hijo, ya lo mataron a mi hijo, lo estrangularon adentro, solamente porque mi hijo no quiso indicar su nombre. Lo han torturado, lo han golpeado, le he encontrado sin ropa, con la ropa todo rota, en medias, sin zapatillas. Ya, y lo otro que yo he podido visualizar mientras mi hijo estaba en la carceleta es que uno de los efectivos, suboficial Cáceres, ya sacó a otro detenido que estaba junto con mi hijo en la misma carceleta, lo retiró de ahí, lo llevó hacia adelante a las instalaciones donde están sus oficinas, ya, y él ingresó a la carceleta, cerró la puerta y lo hizo a mi hijo que se desvista de completo. Lo hizo sacar toda su ropa de arriba hacia abajo, que se quede sin ninguna prenda. Ya, y empezó a revisarle todo. Y cuando se dio cuenta que yo le estaba viendo, me mandó a retirar. Me mandó a retirarme, que yo no puedo estar presente. Ya, entonces, y al poco rato ya mi hijo me empezó a decirme que lo están matando, lo están golpeando, lo están haciendo todo lo que ellos quieren, lo están tratando como un animal. Ya, todo por una calumnia, ya que no... Justamente a eso quería llegar, señor Javier. Si nos puede explicar cómo es que su hijo llega aquí a la comisaría, cuál fue la denuncia, en qué circunstancias termina detenido. Ya, él salió a una reunión con su amiga de colegio, ya, y yo no conozco la amiguita, pero eso fue lo que me indicó él. Ya, entonces, en la madrugada se van a su casa de la niña, ya ingresan a su casa y la señora lo identifica, entonces lo calumnia porque mi hijo se ha ingresado supuestamente a robar, ¿no? Entonces mi hijo le indica que no, entonces la señora, ¿qué hace? Llama al serenazgo, el serenazgo lo detiene a mi hijo, lo golpea a mi hijo y lo deriva a la comisaría. En la comisaría nuevamente empiezan a torturarlo, a golpearlo y lo meten al calabozo. Después de 2 días de detenido, yo por vecinos que lo han visto en un patrullero a mi hijo, me llego a enterar de que mi hijo estaba en la comisaría. ¿No lo notificaron a usted antes? ¿No lo llamaron por teléfono o lo buscaron en su domicilio? ¿Algún tipo de búsqueda? No, por nada del mundo. No, nunca me llamaron al teléfono, nunca llegaron a la dirección de mi casa y ellos conocían la dirección de mi casa. Nunca llegaron y después de 2 días yo por los vecinos me he tenido que enterar que dónde estaba mi hijo, pero le encuentro a mi hijo ya totalmente torturado, golpeado por los efectivos mismos, ya, y hasta ahorita que no se esclarece cuál fue el motivo
de que mi hijo salió sin vida del calabozo de la comisaría de acá de Manchay. Señor Javier, cuando usted llega y encuentra a su hijo en esas condiciones, le reclama a los agentes policiales, ¿cuál es la respuesta que ellos le brindan? ¿Qué es lo que encuentran también? ¿En algún momento tuvieron ustedes algún tipo de contacto con la denunciante de este robo? Sí, justamente la señora, la denunciante, lo pude ubicar adentro en la oficina, ya, y estuvo hablando con sus familiares que ella no va a parar hasta verlo a mi hijo en un penal o se va a encargar de matarlo a mi hijo. ¿Qué supuestamente había robado su hijo? No detallan lo que había robado, simplemente dicen ahí hay una bolsa que hasta ha estado llevando. Ya, entonces la señora habla con sus familiares por vía teléfono diciendo que ella no va a parar hasta no verlo, si posible matarlo a mi hijo. Ya, entonces ya pasó una hora más o menos, lo sacan a mi hijo todo golpeado, le han hecho sellar unos documentos que tienen una tensión espectacular. Ya, entonces esos documentos que la han hecho firmar, ese ha sido ya cuando mi hijo estaba en deceso. La conformidad de buen trato, para explicarles un poco, compañeros, aquí los padres de este menor de 17 años hallaron al interior de los bolsillos de este jovencito ya sin vida unos documentos que suelen ser como las constancias de buen trato que tiene la policía y que hace firmar a los jóvenes cuando son intervenidos. En esos documentos lo que hallan los padres de familia no es la firma del joven, sino solo su huella. Y lo que ustedes nos decían es que la hipótesis que ustedes tienen es que esa huella no ha sido colocada por su hijo en vida. No ha sido colocado en vida. Lo han hecho los mismos efectivos ya cuando mi hijo estaba ya muerto. Ahora, compañeros, también es importante precisar que lo que nos narra el señor Javier, de que visualizó y que a su hijo prácticamente lo desnudaron al interior de la carceleta, se da cuando ya a él le habían dado la información de que faltaban solamente unas horas para que su hijo fuera puesto en libertad, que solamente faltaban algunos procedimientos de papeles porque no había, digamos, ninguna evidencia que permitiera que él se mantenga aquí, digamos, en la carceleta, ¿verdad? Y eso es algo que también a usted le llamaba mucho la atención. Sí, exactamente. Me indicaron de que en una hora más o menos, eso sería de las 8 de la noche, para las 9 de la noche yo tendría que salir ya con mi hijo, ya en libertad, ¿no? Entonces, me hace llamar un técnico, el que estaba llevando el caso, y me dice, ¿cuánto vas a colaborar para que lleves a tu hijo? Y yo le dije que no tengo dinero, no tengo dinero. Entonces él me dijo, pásame 500 soles y te vas, al toque nomás. Entonces yo le dije que no tengo dinero. Voy a conversar con mis colegas, espérame afuera. Entonces en ese entonces los policías empezaron a decirme, ¿sabe qué, señor? Puede ir avanzando, nosotros ya le vamos a indicar en qué momento puede acercarse. Ya, entonces yo quise acercarle a mi hijo un postrecito que le había traído de mi casa, ya para que vaya comiendo mientras nosotros le acercábamos su cena. Ya, entonces su mamá se acerca a la carceleta a llamarlo, ya no lo podía visualizar y tampoco no respondía. Alumbra con el celular hacia adentro, ya no lo podía visualizar. Damos parte a los técnicos encargados, y los técnicos encargados como que no les interesó, y hicieron caso omiso y simplemente dijeron debe estar durmiendo. Ya, entonces por insistencias, por 3 veces insistentes, se fueron a verlo. Entonces ingresó un técnico a la carceleta y dijo, pucha, que salgan los padres por afuera, que salgan los familiares. Y entonces nos empezaron a votar, dieron parte a la otra oficina, se fueron como 4 o 5 técnicos más, ingresaron y se sorprendieron. Entonces nos empezaron a retirar a nosotros a la fuerza, nos empezaron a empujar, nos agarraron entre 4 personas, a mí con mi esposa, con su mamá y mi hijo, a sacarnos a la fuerza, prácticamente arrastrándonos de dentro para afuera, pero no me querían informar qué es lo que sucedió con mi hijo. Entonces yo he tenido que entrar por la cochera de la comisaría y llegar hasta el calabozo para encontrarlo a mi hijo, que ya lo estaban arrastrando de la carceleta hacia afuera. Ya ni siquiera lo tenían levantando, ni siquiera utilizaban una camilla, cosa que mi hijo estaba caliente, todavía bien caliente, estaba como si estuviera dormido. Ya, entonces exigí que llevemos a la posta médica
para que lo atiendan. Entonces los policías, ¿qué es lo que hicieron? Llevaron a mi hijo a la tolva de la camioneta del patrullero y lo botaron como cualquier animal, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se demoraron, señor Javier, en trasladarlo efectivamente a la posta médica? Se demoraron aproximadamente 30 minutos. Mi ¿Qué hijo, es lo que faltaba? ¿Por qué no, si él ya, el cuerpo de su hijo, digamos, estaba en la tolva, en la patrulla, ¿por qué no lo trasladaron de inmediato? supuestamente no encontraban la llave del patrullero, llegó otro patrullero, cambiemos de patrullero, el otro dijo que no tenía orden, entonces todos los policías empezaron a corretear de dentro para afuera, se subían a la camioneta, se bajaban, entraban a la comisaría, cosa que yo solito estuve con mi hijo en la tolva de la camioneta, llamando que por favor aceleren el traslado, porque mi hijo estaba en vida todavía, tenía todavía signos vitales bien leves, pero por negligencia de los policías, de estos efectivos, Todo eso, además, Pedro, compañeras, ha sido documentado por este padre de familia. Nosotros tenemos esas imágenes del momento en el que encuentran a este joven inconsciente, lo trasladan hasta la patrulla, el tiempo también que este padre de familia estuvo junto a su hijo en la tolva pidiendo a la policía que acelere y que por favor traslade a su hijo a la posta médica. Todo eso ha sido documentado, incluso las circunstancias en las que este joven digamos, tenía signos de algunos golpes, incluso en el cuello, ya al interior de la posta médica, compañeros. Leslie, precisamente estamos viendo las imágenes que han grabado tanto el señor Javier, padre de este menor, como sus familiares, entendemos. Ahí está la inacción, la lentitud de algunos policías en medio de una situación que era de suma urgencia. Yo quería también agradecer y reconocer el testimonio de Javier, padre de este menor intervenido y hoy fallecido al interior, todo indica, al interior de esta dependencia policial. Quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo que él nos venía contando. En medio del dolor ha sido muy claro, ha detallado cada momento de una situación bastante irregular, grave y que requiere una investigación a fondo. Pero él señalaba que tuvo oportunidad de conversar con su hijo y que él le refirió que había recibido maltratos. Yo quería preguntarle, al ver además físicamente que hay evidencia de algo extraño, por no decir un maltrato clarísimo, ¿habló con el comisario? ¿Habló con alguna autoridad de esta comisaría? ¿Cuál fue la respuesta? Él como padre, ante la evidencia, protesta, porque además estamos hablando de un menor de edad. ¿Qué le dijeron en la comisaría? ¿Le dijeron a alguien? ¿Alguien se hizo responsable? Es lo que quiero saber. Señor Javier, cuando usted observa a su hijo con estos signos de maltrato físico, incluso habla con él y él le refiere que lo habían golpeado, ¿usted reclama alguna autoridad? ¿Logra hablar con algún efectivo o el comisario, alguna autoridad de esta comisaría? ¿Qué respuesta le dio? Sí, justamente por los golpes que él tenía, por lo que mi hijo me dijo, papá, me están matando acá en este calabozo, me están matando, sácame por favor de acá. Me están torturando acá solamente por no indicar su nombre, por no indicar mi nombre, me están metiendo golpes hasta por todos lados de su cuerpo. Ya con los técnicos, entonces a los técnicos yo les indiqué por qué mi hijo tiene bastante golpes y entre ellos que no sabían nada, que le tengo que preguntar al turno saliente. Tal vez ellos tengan alguna respuesta sobre el maltrato que tenía mi hijo. ¿En algún momento pudo usted acceder a conversar con el comisario, con alguna autoridad que le dé algún tipo de respuesta respecto a las condiciones en las que usted halló a su hijo? No, porque no he pedido quién es el encargado de la comisaría, el comisario, ¿no? Entonces me dijeron que no se encuentra y solamente ellos están a cargo y ellos van a llevar el caso. ¿No estaba el comisario? No se encontraba y justamente ahora en la mañana, por ejemplo, ingreso y tampoco no había ningún efectivo, solamente un efectivo para en la puerta. Y entonces, al ver la prensa, los técnicos empiezan a pisarse entre ellos que por favor le pierden a tal persona, que despiértese porque la prensa llegó. Y efectivamente en esta comisaría está totalmente mal su trato y su atención al público.
Compañeros, apuntar que también durante la madrugada nosotros hemos tratado de obtener algún tipo de descargo por parte de las autoridades, el comisario de esta dependencia policial. Sin embargo, no hemos podido nosotros hablar directamente con el comisario y se nos indicó que el caso estaba en investigación y que no se podía obtener ningún tipo de información todavía. Y todo esto sucede mientras el cuerpo de este joven menor de 17 años, que además era músico, que tenía muchos sueños por estudiar arquitectura, permanecía al interior de la posta médica. El Ministerio Público ha llegado a la posta médica cerca de las 5:15 de la mañana, cuando estamos hablando de que el cuerpo o digamos el traslado de este jovencito inconsciente a la posta médica se dio cerca de las 10:30 de la noche. Estamos hablando de más de 5 horas de espera, digamos, para que llegue el Ministerio Público a la posta médica. Leslie, la verdad es que después de este relato y de escuchar al señor Javier, entendemos que todo mal en esta intervención, ¿no? En una situación en que la comisaría, el comisario de esta jurisdicción de Manchay nos debe a todos una explicación, porque se trata de una intervención a un menor de edad. Inicialmente quisiera primero extenderle mis condolencias, un abrazo enorme al señor Javier y a su esposa, que han tenido tremenda confianza con Latina Noticias de conversar con nosotros en un momento tan doloroso, pero donde exigen explicaciones y exigen justicia. Y para eso estamos nosotros ahí también, porque queremos saber qué fue lo que pasó. Reiteramos, todo mal, porque según el protocolo, cuando se interviene un menor de edad, lo primero que se tiene que hacer es separarlo de los adultos. No lo puedes meter en cualquier calabozo donde hay otras personas, por tratarse de un menor de edad. Y lo segundo, y de manera inmediata, es llamar a su familia, llamar a sus padres, ¿no? Y no se le puede hacer ningún tipo de revisión, ni siquiera algún tipo de interrogatorio si no están sus padres o un abogado al lado. Eso no se hizo, porque el señor Javier nos ha contado que 30 horas, por lo menos, más de 30 horas después de la intervención a su hijo, ni siquiera lo llamaron. Él lo encontró porque lo estuvo buscando durante toda la madrugada del domingo. Así que allí hay un punto que la comisaría o el policía tiene que responder, pero también, por supuesto, de estos golpes, estas marcas que tiene en todo el cuerpo. Y por allí va mi consulta, porque se espera también, Leslie, un acta de necropsia, ¿verdad?, para determinar cuáles fueron las causas de la muerte. ¿Qué se sabe de ello? ¿Qué ha dicho el Ministerio Público del inicio de investigaciones también por este caso? Sí, de hecho aquí la familia había pedido antes de que llegara al Ministerio Público que se le haga una necropsia y le indicaron al inicio que no se podía, ¿verdad? Sí, me indicaron de que no se podía y no me dieron las razones por qué no se podía. Simplemente hay que esperar de que se lo lleven a la morgue. Entonces yo he estado a la espera desde prácticamente toda la noche con mi hijo en la posta y tirado, hasta que llegó la fiscalía a las 5:30 de la mañana. ¿Cuentan con ¿Le han abogados? indicado, digamos, cuáles son los procedimientos que van a continuar? Y un dato importante también, ¿ustedes cuentan con un abogado con para una que los asesoría, ayude en ¿no?, todo este procedimiento? No, con un abogado aún no contamos. Sería posible que un apoyo de parte de ustedes, Leslie, ya para poder hacer esclarecer todo este caso Sí. de mi menor hijo. Y que se haga justicia, pues, ¿no? Que se esclarezca y paguen los culpables de todo esto, ¿no? Totalmente. Los responsables. Ya, y al técnico, al suboficial Cáceres de esta comisaría, yo apunto directamente a él, porque a él le he encontrado dentro de la carceleta con mi hijo desnudo completamente y revisándole, faltando 1 hora para que lo pongan en libertad. Eso me llamó mucho la atención y no quiero que pare esto hasta que no se esclarezca de completo. Y que Se supone que un menor de edad no debería estar acompañado con nadie más, según ley. Exacto. Y yo, cuando fui a ver a mi hijo, estaba con 2 internos más, un mayor, 2 mayores más. Y no le dices, horas antes de que él pasara todo esto, sacaron a uno de ellos, al más mayor. Y el que está ahí, el que estuvo en el momento que mi hijo lo encontraron mal, sigue ahí todavía. Y no debería haber habido nadie junto con él, y mucho menos no tenían por qué dejarlo incomunicado a mi hijo. Señora, quisiera aprovechar también solo unos minutos para que nos cuente cómo era Eric, cómo era su hijo, cuáles eran sus sueños, que lamentablemente ahora han quedado truncados ante esta situación.
Mi hijo era un niño muy estudioso, tenía muy buen cerebro, un prodigio, una bendición muy grande. Ahora, el mayor error de mi hijo fue haberse metido con esa chica, ¿no? Pero él tenía sueños, él quería ser arquitecto. Caray. Él era un músico, él estudiaba en la Sinfonía por el Perú, era un niño muy talentoso, no tenía por qué morir de esa manera. Lo trataba como un animal a mi hijo. Yo exijo justicia para él, no puede quedar impune. Muchísimas gracias a la familia por la deferencia y por hacer este esfuerzo ante el dolor, un dolor que es inexplicable y peor aún en unas circunstancias como perder a un hijo.